Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. La Biblia nos enseña que al principio, en la creación, para que se pudiera poblar el mundo, para que pudiera haber procreación, para que pudiera haber multiplicación de los seres humanos después de Adán y Eva, después de haber Dios creado al hombre y a la mujer, pues es lógico pensar y podemos determinar de que tenía que haber relaciones entre familias, entre hermanos, entre primos, entre tíos, porque ¿cómo se podría poblar el mundo si nada más habían dos seres? Y de ahí en adelante sus hijos. Y pues es lógico saber que en ese tiempo no era un pecado para el mundo esas relaciones. Pero un día Dios le dijo a Moisés, y se encuentra en el libro de Levítico, en el capítulo 18, Dios le ordenó a Moisés decirle al pueblo que no actuara o obrara como obraban los egipcios, que no tenían temor de Dios ni nada por el estilo, sino que se iban a las relaciones sexuales ilícitas. Para Dios, ilícitas. Para los egipcios, no. Y por eso Dios le decía: ustedes vivieron esclavos en Egipto por muchos años. No hagan como hacían ellos, ni mucho menos vayan a hacer como en Canaán, en la tierra donde los estoy llevando, donde los estoy introduciendo, donde van a habitar con personas de otros pueblos, de otras costumbres, donde no tienen esas leyes y esos estatutos que Dios coloca, que viven conforme a su voluntad. Y Dios dice que no lo hagan, que se rijan a los estatutos y a las leyes de Dios, para que puedan vivir, dice Dios, por mi ley, pues para que puedan vivir por mis estatutos, para que puedan vivir por mis mandamientos. Y es donde Dios empieza a darle un listado a Moisés acerca de cuáles eran esas relaciones sexuales ilícitas. Y sabemos que en la actualidad lo complicado que es, y lo hemos venido diciendo muchas veces, lo complicado que es predicar para una persona acerca de estas relaciones. Y mucho más porque hemos venido que entre más pasa el tiempo, entre más vamos pasando en la modernidad, en la actualidad, y viendo que las leyes humanas, las leyes de los gobiernos en estos tiempos, cada día se van más en contra de la voluntad de Dios. Cada día se va más en contra de lo que Dios desea. Cada día va en contra de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar con la verdad, con lo que está escrito, no con lo que pienso yo. Y como está escrito, lo predico, porque soy un predicador del Señor. Pero tampoco vengo hoy ni a juzgar a nadie, ni a señalar a ninguno. Solamente vengo a hablar de la palabra de Dios, y que sea la misma palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, que obre en cada persona, que sea posible que esté practicando estas cosas, pero de las cuales Dios aborrece, como lo dice su palabra. Pero sabemos que es un Dios misericordioso, del cual recibe con los brazos abiertos al que esté arrepentido de estas cosas, el que quiera cambiar todas estas cosas que Dios aborrece, que Dios no quiere en los hijos de Él, en su pueblo, en sus hijos de los cuales obedecen la voz y la palabra de Dios. Y comienza Levítico en el versículo 6, diciéndole a Moisés: no tendrán sexo con parientes cercanos. Ahí ese es el primero, diciéndole que no tendrán relaciones entre primos, entre tíos, pero después lo empieza a desmenuzar en los otros versículos. Primero dice: no tendrán sexo con parientes cercanos.
Después dice, con tu padre ni tu madre. En el versículo 7, no tendrás sexo ni con tu padre ni con tu madre. En el versículo 8, no tendrás sexo ni con tu madrastra ni con tu padrastro. O sea, con la esposa de la mamá, la esposa del papá, o con el esposo de la mamá, que de pronto no es su papá, pero son madrastras y padrastros. Tampoco, porque dice Dios que si te acuestas con tu padrastro es como si te acostaras con tu mamá, y viceversa. Después dice, no tendrás sexo ni con hermana ni con hermano, ni con tu nieta o con tu nieto, ni con tu hermanastra ni hermanastro. O sea, los hermanos que son solamente de mamá o que son solamente de papá, pero no son de los dos. No tendrás relaciones sexuales con tu tía o con tu tío, ni con la esposa de tu tío, ni con el esposo de tu tía, porque dice Dios que es como si te acostaras con tu propio tío. Ahora, cuando dice que no te acuestes con tío o con tía, dice que si te acuestas con ellos, por ejemplo, si son hermanos de tu papá, entonces es como si te acostaras o tuvieras relaciones con tu papá. Y si son hermanos de tu madre, entonces dice que es como si tuvieras relaciones con tu madre. Dios siempre decía algo para apoyarse en su palabra, para apoyarse en su estatuto, en su mandamiento. Dice, no tendrás relaciones sexuales con tu cuñada ni con tu cuñado, porque dice que si está vivo o está viva la esposa o el esposo, no tendrás relaciones con su hermana ni con el hermano, para que no haya rivalidad, sino después de muerto. Cuando ya mueren, entonces tienes derecho si te quieres casar con tu cuñado o con tu cuñado. Pero mientras tu esposa o tu esposo esté vivo, tienes que respetar de no meterte ni con la hermana de ella, ni con el hermano de ella o con los hermanos de tu esposa o de tu esposo. Tampoco tendrás relaciones ni con nuera ni con yerno, porque si es como si te estuvieras acostando con tus hijos, por respeto a tus hijos, dice la palabra de Dios. Ni con madre e hija al mismo tiempo, ni con abuela y nieto al mismo tiempo. Esos que se hacen novios de la hija y también están teniendo relaciones con la suegra. Oiga, bárbaro, pero Dios lo dice y se ve en la actualidad, y sabemos que se ve en la actualidad. Otra es con las dos hermanas o dos hermanos al mismo tiempo, lo que hablábamos ahorita. No tendrás relaciones con mujer en menstruación. Bueno, sabemos que eso también aparte de que Dios no le agrada, también sabemos que es algo también de sanidad, bueno, ahí también sale donde no estarás o no te acostarás o no tendrás relaciones con la esposa de tu prójimo. Ahí está prácticamente esos infieles o las infieles que están con el esposo o con la esposa de otro, donde Dios sabe que es una mujer prohibida o es un hombre prohibido, y esto es como bastante común en el día de hoy, pero para Dios es abominación, para Dios no es agradable. El versículo 22 de Levítico 18 dice, no tendrán relaciones o no tendrán sexo personas del mismo sexo, o sea, hombre con hombre, mujer como mujer, porque dice la palabra de Dios que esto es una abominación. Dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, porque esto es abominación, dice la palabra de Dios. Y también dice que no tendrás sexo o trato sexual con ningún animal, no te hagas impuro a causa de él. Relaciones hoy bastante comunes y hasta protegidas por las leyes de este mundo, donde personas del mismo sexo, sean mujeres o hombres, la tienen. Y hoy, como decía la palabra de Dios, de que un hombre que estaba, como dice hoy la enseñanza de Farruco, por ejemplo, este hombre que se ha convertido,
que habló y dijo que quería hacer las cosas como Dios quiere porque le ha nacido convertirse. Y todo el mundo le cayó encima. Pero cuando personas dicen, como dicen hoy, se salen del closet, como Ricky Martin fueron aplaudidos y dicen que son valientes. Pero para Dios no son valientes. Hay una cosa importante, es reconocer nuestro pecado. Y cuando se reconoce nuestro pecado, Dios empieza a obrar en el ser humano. Hoy quisimos traer estas cosas para que veamos que realmente están escritas, para que veamos que realmente a Dios no les agrada y para que veamos realmente en qué estamos pecando o en qué estamos fallándole a Dios, para poder cambiar si en verdad lo amamos como decimos que lo amamos. Hoy la idea es que la gente sepa, primero, dónde está escrito por si no sabían. Y segundo, que Dios dio una ordenanza a todos de poder hacer las cosas como Él le agrada. Por eso Él decía, no se contaminen con estas prácticas. En el versículo 24 de Levítico 18, no se contaminen con estas prácticas porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, por quitar del medio, por separarlos, por enviarlos a un abismo, por destruirlos, decía Dios. Y aún la tierra misma por donde van en camino, también está, y la castigo por eso, y la castigué por eso, porque no hay temor a Dios. Y hoy nos damos cuenta que el mundo, no hay temor a Dios en el mundo hoy. Nos damos cuenta que las mismas leyes, los mismos presidentes, los mismos senadores, los mismos gobernadores, hoy aplauden la aberrancia sexual y se la entregan el país a Satanás y se lo dejan en manos para que Dios sea el que tenga que juzgar todas estas naciones. Y después preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? Pero no vemos que Dios también dice, obedézcanme en esto, porque esto es aberrancia. Y nos damos cuenta que el que no cumplía esos estatutos, Dios los desaparecía. Había un juicio de Dios. Y esperemos con la misericordia que Él tiene hoy en día con nosotros, puedan muchos ver en qué están fallando en estas relaciones ilícitas de las cuales están aquí. Y decirle a Dios, perdóname Señor, porque sé que tú eres misericordioso. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por este amanecer, por nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos todo. Y te pido, Señor, por cada uno de los que escuchan este devocional a solas con Jesús, obra en sus vidas grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos y ya sabes cuáles son las relaciones sexuales ilícitas que no le agradan al Señor. Bye bye.